Bueno, hola a todos los participantes y a todos los que nos van a escuchar y ver por YouTube, porque este video está siendo grabado y lo vamos a subir luego en los próximos días a nuestro canal de YouTube. Bienvenidos al ciclo de Protenencia Activa y Presente del Ministerio de Salud de la Nación. Una charla más de este ciclo, pero una charla muy importante sobre neoplasias mamarias, así que imperdible. Es una disertación que va a dar la doctora Laura Beatriz Ontiveros Matamoro, que es médica veterinaria de la Universidad de Buenos Aires, docente universitaria de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Ciencias Veterinarias, especialista en docencia universitaria con habilitación en ciencias veterinarias y biológicas. Es profesora adjunta de la Cátedra de Cirugía de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA, co-coordinadora de las pasantías de posgrado de primer año en cirugía de pequeños animales del Hospital Escuela, coordinadora de las pasantías de grado y posgrado de oncología en pequeños animales también del Hospital Escuela de la UBA, coordinadora del servicio de oncología del Hospital Escuela, cirujana del servicio de cirugía del Hospital Escuela de la UBA. Es disertante de cursos nacionales e internacionales en temas de cirugía y oncología y autora y coautora de diferentes publicaciones científicas y capítulos de libros sobre la especialidad. También es secretaria de la Sociedad Argentina de Oncología Veterinaria, SAOV, y es tesorera de la Asociación de Veterinarios Especializados en Animales de Compañía de Argentina, AVIAC. La doctora Ontiveros ya el año pasado tuvimos el placer y el gusto de contar con su disertación en una temática. La charla de la doctora Ontiveros la pueden ver también en nuestro canal de YouTube. Así que un honor, un placer, doctora, por su participación nuevamente en el ciclo de conferencias. Y bueno, lo dejo todo en sus manos, doc. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la presentación y por la invitación. Saludo a todos, bueno, que están del otro lado de la pantalla y primero pedirle disculpas por el atraso, pero la tecnología no iba conmigo, no había forma de que se conectara, pero bueno, acá estamos. La idea de hoy es hablar sobre un poco sobre las neoplasias mamarias en caninos, ¿sí? Vamos a hacer unos tips como para el manejo clínico y quirúrgico de las neoplasias mamarias. Vamos a comenzar primero haciendo una pequeña evaluación de ¿qué son los tumores de mama? Los tumores de mama o las neoplasias mamarias son uno de los tumores más frecuentes que se dan sobre todo en nuestro medio. Hay muchas diferencias, van a ver, de los distintos países donde se presentan con mayor o menor frecuencia. Y eso es debido, vamos a hablar después un poquito sobre de la castración temprana. En nuestro país es uno de los tumores más frecuentes, yo diría que es el que se presenta con mayor frecuencia a la consulta. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta? Bueno, como en todo paciente, no solo oncológico, sino cualquier paciente clínico o quirúrgico, primero tener en cuenta la especie. La especie en este caso, vamos a hablar de caninos, pero tenemos que hacer la salvedad que en los caninos se dan con mucha mayor frecuencia que en los felinos, y esto se debe fundamentalmente a que en general la costumbre de hacer la castración en las gatas es mucho más común que en las perras. Generalmente las gatas se las suele castrar a temprana edad y esto disminuye muchísimo la aparición de tumores mamarios, cosa que en las perras no está tan difundida la castración a temprana edad. De acuerdo a la raza, se puede presentar en cualquier raza, ¿sí? Desde los toys hasta las razas grandes y los mestizos. No hay que olvidar los mestizos, que son los que se presentan muchas veces con mayor frecuencia. Si bien no hay una mayor predisposición en la aparición en las razas, sí se ha visto que ciertas razas, el mismo tipo de tumor se puede presentar de una manera un poco más agresiva o tener un peor pronóstico. Por ejemplo, el mismo tumor presentado por ahí, o sea, el mismo tipo histopatológico de tumor presentado en una raza pequeña o en un animal mestizo, tiene muchas veces menor
malignidad o su pronóstico es mejor que lo que se da a veces en el ovejero alemán. En general, cuando se presentan tumores en el ovejero alemán, suelen ser de peor pronóstico que si se presentan en otras razas. Todo depende, por supuesto, de la histopatología. En cuanto a la edad, son tumores que se presentan con mayor frecuencia en animales de edad avanzada. El pico máximo se presenta entre los 8 y los 10 años de edad, pero se puede dar en animales más grandes o más chicos. En general es muy raro que se presente en animales menores de 5 años de edad, pero siempre hay alguna excepción a la regla, es decir, que aunque tengas 4 o 5 años de edad, no hay que descartar que no pueda presentar un tumor de mama. Por eso es importante la revisación de las mamas a partir de por lo menos los 4 o 5 años de edad para detectar lo antes posible la presentación de algún nódulo y procede al tratamiento con prontitud. En cuanto al sexo, sí, vamos a decir que el 99% de los tumores de mama se presentan en las hembras, pero si acá vemos, no sé si se verá el puntero, pero bueno, acá esta foto de abajo es un Doberman macho que presentaba tumores de mama, ¿sí? Entonces, porque sea un macho, no vamos a descartar que no pueda tener tumores de mama. Vamos a seguir adelante. Dentro de ese examen clínico general, lo que vamos a tener es que hacer una anamnesis. Dentro de la anamnesis vamos a ver el tiempo de evolución. En general se habla que cuanto más rápido crece un tumor o en que su evolución se da mucho más rápido, por lo general se habla que el tumor es de peor pronóstico o de mayor grado de malignidad. Pero el tiempo de evolución, cuando uno le pregunta a los tenedores responsables sobre cuánto hace que la apareció, en general suelen disminuir el tiempo de aparición, es decir, generalmente le van a decir, no, no hace mucho, como por ejemplo esta Doberman que está ahí con ese tumor mamario tan grande, es muy probable que le digan, no, hace 2 o 3 meses no lo tenía. Porque tienden a tener cierta culpa de venir con tumores de gran tamaño. Pero si uno conoce perfectamente a ese tenedor responsable de ese animal y sabe que es una persona que se preocupa y que cada vez que ve algo que no está bien en el animal lo trae y le dice que hace poco que le empezó a crecer, a ese por ahí hay que tenerle un poco más de confianza, pero siempre hay que volver a repetir cuánto hace que lo tiene. En cuanto a la presencia de mastitis o de pseudopreñez, se ha visto que muchos de estos animales que presentan tumores de mama suelen haber presentado a lo largo de su vida mastitis o pseudopreñeces. Pero no es algo que está totalmente dilucidado si la pseudopreñez o la mastitis induciría a la aparición de tumores de mama. Pero sí se vio que muchas de estas perras con tumores de mama han padecido durante su vida mastitis o pseudopreñeces. Y acá entramos en un tema bastante importante, que es la castración y la administración de anticonceptivos. En cuanto a los anticonceptivos, se vio o se hicieron pruebas administrándole durante mucho tiempo anticonceptivos a un grupo de perras y se vio que estas perras, después de cierto tiempo, se les dio durante 4 o 5 años, aparecían alteraciones mamarias, pero la mayoría de esas generalmente eran hiperplasias o tumores mamarios benignos. Muchas de estas perras tenían antes otras patologías uterinas como piómetras, hemómetras por la administración de estos anticonceptivos y muy a lo largo del tiempo en la perra se vio que podrían llegar a producir tumores mamarios malignos, pero más que nada producen hiperplasia y tumores mamarios benignos. Pero, por supuesto, es mucho mejor la castración que estar dándole anticonceptivos en cada uno de los celos. Ahora, después vamos a hablar un poquito de las castraciones. Y también tenemos que hacer hincapié en ver si tuvo enfermedades neoplásicas mamarias previas cuando aparece algún tumor, porque esto nos va a dar una idea de que esa perra está predispuesta a seguir teniendo tumores mamarios.
¿Qué pasa con la castración? ¿Sí? Hay una gran influencia de la castración a edad temprana con respecto a la aparición de los tumores de mama. Se está totalmente probado que cuando se hace la ovarectomía antes del primer celo, las probabilidades de aparición de tumores de mama son de aproximadamente el 0,05%. Si ya esa ovarectomía se hace entre el primero y el segundo celo, la probabilidad de aparición de tumores de mama ya aumenta a un 8%. Si se hace entre el segundo y el cuarto celo, aumenta un 26% y se vio que después del cuarto celo o aproximadamente los 2 años y medio de edad del animal, depende de cuándo haya tenido sus celos, pero más o menos se calcula que después del cuarto celo, de los 2 años y medio de edad, la castración o la ovarectomía no tendría influencia en la desaparición o en la no probabilidad de aparición de tumores mamarios. Hace algunos años hicimos un estudio en el Hospital Escuela para ver cuántos de los animales que iban al servicio de cirugía por tumores mamarios estaban castrados o eran enteros. Se hizo un estudio sobre 207 hembras que concurrieron al servicio de cirugía para hacer una mastectomía y de estas 207 hembras se vio que el 86,47%, es decir, 179 de estas perras estaban enteras. El 13,52%, es decir, el 28 de estas perras estaban castradas. Pero, ¿qué pasaba con esta castración? De este 13,52% de hembras castradas, el 8,6% habían sido operadas por piómetra 2 a 4 años antes de la aparición de los tumores de mama. Y el 0,96% habían sido operadas, 2 de estas hembras habían sido castradas por problemas con distocias, partos distóxicos, una un año antes y la otra 2 años antes de la aparición de los tumores de mama. Y el 3,86% los habían castrado porque habían querido en ese momento ya, los tenedores responsables habían decidido hacer la castración y esta castración habían sido entre 2 meses y 7 años antes de la aparición de los tumores de mama. Pero haciendo el raconto y haciendo la anamnesis y la reseña de todos estos animales, se vio que ninguna de estas perras que estaban castradas habían sido ovarectomizadas antes de los 3 años de edad. Es decir, acá vemos que si bien el 13,52% estaban castradas, ninguna de ellas había sido castrada dentro del periodo que se habla que disminuye mucho la probabilidad de aparición de tumores de mama. Al mismo tiempo, hicimos otro estudio para ver la relación que había entre las neoplasias mamarias y las patologías ováricas o uterinas. Este estudio lo hicimos también en el Hospital Escuela y sobre 266 hembras caninas se vio que tenían tumores de mama. El 89 en este 47% eran perras enteras, es decir, 238. El 13,52, o sea, 28 estaban castradas, al igual que en el estudio anterior, ninguna antes de los 3 años. Y dentro de estas 266 hembras, solamente a un 64,28%, es decir, a 153 se le había hecho una ecografía prequirúrgica, cosa que es muy importante para descartar no solo ver si hay patologías ováricas o uterinas en los animales enteros, sino para descartar metástasis o linfadenopatías. Pero solamente en 153 de las 238 enteras se había hecho una ecografía prequirúrgica. ¿Qué nos dio esta ecografía? Evaluando, lo que hicimos fue evaluar pura y exclusivamente, dejamos de lado la parte de metástasis o de linfadenopatías, sino que solamente evaluamos en esas perras enteras qué pasaba a nivel de ovario y útero. Y se vio que el 52% de estas hembras que se le había hecho la ecografía prequirúrgica no tenía patologías asociadas a ovario y útero, pero sí un 48%. Dentro de ese 48%, el 33% tenía ovarios quísticos.
un 21% piómetra. Muchas veces nos ha pasado que la perra estaba sin sintomatología y cuando se hace el prequirúrgico, la ecografía prequirúrgica, previa a la cirugía, para darle el turno para cirugía, aparecían o con piómetras o con colectas uterinas leves, como ahí se ven un 14%, o con endometritis y ovarios quísticos, o con colectas uterinas leves, como se ve ahí un 7%, más ovarios quísticos, o solo endometritis o hiperplasias endometriales quísticas. Es decir, un 48% de estas perras que se le había hecho ecografía prequirúrgica presentaban algún tipo de patología ovárica, uterina o ambas. Se hace la cirugía de estas perras y se vio que en las que no tenían alteraciones, dentro de las neoplasias malignas, el 53.5% de las perras no tenían alteraciones en ovario y útero y un 46.5% sí lo tenían. Y en las neoplasias benignas era mayor el porcentaje de los que no tenían alteraciones, un 59.6%, y un 40.4% tenía alteraciones en otros órganos. ¿Qué llegamos nosotros a la conclusión acá? Porque acá entra también muchas veces a discutirse si conviene o no hacer la ovariectomía en las perras enteras, la ovariectomía en el mismo momento que se hace la mastectomía. Es decir, una perra que tiene tumor de mama y es entera, se la castra o no se la castra, y si tiene beneficio o no tiene beneficios posteriores a la cirugía. Hay muchos estudios que marcan que la ovariectomía o la ovariohisterectomía en el momento de la mastectomía mejora la sobrevida del paciente en cantidad de tiempo, pero que no altera la probabilidad de aparición o no de nuevos tumores de mama. Nosotros, al ver este casi 50-50 que tiene patologías asociadas a ovarioquísticos o a problemas uterinos, indicamos en las perras enteras la ovariohisterectomía o la ovariectomía, mejor dicho, la ovariohisterectomía generalmente, en los animales que tienen tumor de mama, si hay alguna otra alteración a nivel de ovario o de útero, en el mismo momento. Si no tiene ninguna patología asociada, preferimos hacer primero la mastectomía y en un segundo tiempo quirúrgico hacer la ovariohisterectomía. ¿Por qué hacemos esto? Porque la ovariohisterectomía, cuando se hacen las dos cosas juntas, hay que empezar primero con la cirugía limpia tumoral. Es decir, primero habría que hacer la ovariohisterectomía y después hacer la mastectomía. El problema radica que si esa perra, cuando estamos haciendo la ovariohisterectomía, se descompensa por algún motivo y tenemos que terminar solamente la ovariohisterectomía, no vamos a terminar con la mastectomía, que era quizás la patología por la que vino, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, si está por supuesto, piómetra, tiene que entrar sí o sí a hacer la ovariohisterectomía, pero si tiene ovarios quísticos o endometritis o algo, se hace primero la ovariohisterectomía y si la perra está en condiciones, se continúa con la mastectomía. Todo depende también del tamaño de los tumores, si están ulcerados y la cantidad de tumores. Si no tiene patologías ováricas y uterinas, entonces preferimos hacer la mastectomía y en un segundo tiempo quirúrgico la ovariohisterectomía. Pero en general siempre indicamos hacer la ovariohisterectomía en el momento o posterior, dependiendo entonces de que tenga o no patologías ováricas o uterinas. Acá tenemos varios ejemplos de lo que estaba diciendo, ¿sí? Esta es una Doberman que tiene acá el tumor de mama y fíjense, cuando hicieron la ecografía prequirúrgica apareció con una colecta uterina. Acá vemos otro, tumor de mama y con una endometritis, ¿sí? Tumor de mama ulcerada con endometritis y esta también tumor de mama y tenía una endometritis y quistes ováricos. Este es un ejemplo de lo que nos puede llegar a pasar. Maggie es una caniche hembra de 9 años que tenía varios tumores de mama, chiquitos, ¿sí? Menores a 2-3 centímetros, en varias de sus mamas. Cuando se hace el examen prequirúrgico, ¿sí? La ecografía prequirúrgica, nos aparece que en el ovario izquierdo
está visible, hipoecogénico, ¿sí? El útero con pared engrosada, homogénea e hipoecogénica de 0,47 centímetros de espesor a nivel de los cuernos, es decir, había una alteración a nivel uterino, ¿sí? Y también a nivel ovárico. Esto salió en la ecografía porque no tenía ninguna sintomatología. Cuando se hace entonces en esta, sí se decidió, al haber una alteración a nivel uterino y ovárico, se decidió hacer al mismo tiempo la ovariohisterectomía y después la mastectomía. Acá vamos a ver, bueno, cuando se hace primero la ovariohisterectomía, fíjense que los cuernos uterinos estaban con colecta, engrosados y había también quistes ováricos. Y acá está terminada la cirugía, la ovariohisterectomía y la mastectomía de toda esa línea que estaba afectada. Esta perrita dio en las mamas adenocarcinomas papilares mamarios de bajo grado de anaplasia e índice mitótico, resección completa, el linfonodulo normal y fíjense, el útero tenía una hiperplasia endometrial quística y un fibroleiomioma, es decir, también tenía un tumor benigno del útero. Y en ovario había cuerpos lúteos múltiples. ¿Qué vemos con esto? Es que más allá de descartar metástasis y linfadenopatías, es importante hacer, sobre todo en las perras enteras, la ecografía prequirúrgica para ver si hay alguna alteración, que muchas de ellas la tienen, de ovario y útero, para poder hacer en el momento de la cirugía, ¿sí? La ovariohisterectomía. Porque ha pasado en algunas perras que no han hecho la ecografía prequirúrgica, que se hace solo la mastectomía y como ya tenían por ahí una hiperplasia endometrial o una colecta uterina leve sin sintomatología o una endometritis, vienen después de la cirugía con una piómetra franca. Pasamos entonces después del examen clínico general a un examen oncológico donde vamos a tener que tener en cuenta nuestro famoso TNM, que es el tumor, ver los linfonódulos y la metástasis. Hay que acordarse y recordar que la perra tiene 5 pares de mama, ¿sí? Que los 2 primeros son las torácicas, craneal y caudal, la abdominal craneal, la abdominal caudal y la inguinal. En general, las 2 últimas, la abdominal caudal y la inguinal, son las que presentan con mayor frecuencia tumores mamarios. Aproximadamente un 60% se presentan en estas dos mamas, un 20% en la abdominal craneal y un 20% entre las dos torácicas. ¿Qué tiene de importancia esto? Más que nada para las técnicas quirúrgicas, ¿sí? Porque es lo mismo que se presente en una torácica o en una abdominal o en una inguinal para el pronóstico, es decir, no depende de qué mama está, si es mayor o mejor o peor el pronóstico. Sí, por ahí para la cirugía, porque las torácicas, como esta que se ve abajo o la de arriba, suelen ser de base más ancha, estar más infiltradas muchas veces al músculo porque no hay tanta grasa entre el tejido mamario y los músculos y suelen ser más difícil su resección cuando son de gran tamaño. Mientras que las abdominales o las inguinales, si bien a veces alcanzan tamaños mucho más grandes, suelen tener una base de implantación más chica o más péndulo, entonces es más fácil hacer la técnica quirúrgica. Pero para el pronóstico no hay diferencia entre que esté en una torácica o en una inguinal. Hay que ver bien el número, ¿sí? De tumores primarios. Pueden ser únicos o pueden ser múltiples. Pueden ser únicos, pero hay que ver, acá en esta perra, por ejemplo, estamos viendo un solo tumor de mama muy grande, pero hay que recordar que tiene otras mamas. Entonces, si bien no se ven macroscópicamente, hay que palpar muy bien desde la profundidad hacia la superficie para no, porque muchas veces hay pequeños nodulitos tipo arvejitas o granitos de arroz que no se ven a simple vista y que también hay que extirparlos en el momento de la cirugía. Y el tamaño o el número de tumores de mama nos va después a delimitar si podemos hacer toda la extracción en un solo tiempo quirúrgico o tenemos que hacerlo en más de un tiempo quirúrgico.
El tamaño puede variar desde pequeños nodulitos como este, ¿sí? A veces como granitos de arroz, a veces como arvejitas, ya tamaños más grandes, ¿sí? Tipo una nuez. Yo siempre digo que nosotros cuando nombramos el tamaño de los tumores es una gran verdulería, ¿sí? Porque hablamos de limón, de naranja, de arvejita, de porotito. Lo ideal es, con un calibre, tomarle bien la medida y decir, no, miren medio centímetro, 1 centímetro, 5 centímetros. A tamaños realmente importantes, fíjense, esta gran danesa parece que estuviera sentada sobre una pelota de básquet, ¿sí? O esta otra, miren el tamaño de este tumor y el estado caquéctico que tiene la perra. En general, el mayor problema que tienen los tumores cuando crecen demasiado es que la mayoría de estos animales están inmunológicamente comprometidos, están caquéticos y además hay estudios que dicen que el tamaño tiene importancia en el pronóstico. Generalmente se habla que tumores en la perra mayores de 5 centímetros empeoran el pronóstico, mientras que en la gata se habla de 2 centímetros y porque en general los tumores de la gata suelen ser de mayor grado de malignidad. Pero lo importante es, por supuesto, nunca decir, es chiquitito, vamos a ver qué pasa, vamos a esperar a ver si crece, porque muchas veces pasan de ese pequeño tumor que tiene el tamaño de una nuez a estos tumores que son realmente muy grandes. Y a medida que van creciendo, van empeorando el estado del animal. Además, hay que recordar que no porque sea chiquito y esté bien, no esté ulcerado, que parezca un nodulito, no tiene posibilidad de dar metástasis, porque hay que recordar que todo tumor puede producir metástasis desde todo tumor maligno, por supuesto, puede producir metástasis desde el momento en que se instaura la neoangiogénesis alrededor del tumor, porque en todo tumor está presente ese clon metastizante desde su origen. Entonces, por ahí, estos tumores enormes que están abajo no han producido metástasis y el tumor este que parece más chico y más lindo de arriba, que es como si fuera una nuececita, puede haber llegado a producir metástasis. Entonces hay que desterrar eso de que es chico, vamos a esperar a ver qué pasa, porque cuanto más tiempo pase, más probabilidad hay de que produzca metástasis. La presencia de úlceras, ¿sí? Hay que ver estos animalitos, el tipo de úlcera que presentan y recordar que si bien la úlcera no es una urgencia quirúrgica, no la tenemos que operar ya porque tiene una úlcera, pero sí hay que hacer todo el tratamiento para mejorar el estado general del paciente, porque la mayoría de estas úlceras están, como las de abajo, contaminadas, necrosadas, producen pérdidas de sangre, ¿sí? Entonces, lo antes posible sí hay que operarlas, pero no es una urgencia como para que no nos permita hacer todos los estudios correspondientes. Por supuesto, le vamos a hacer un tratamiento paliativo hasta el momento de la cirugía, con antibióticos, con antiinflamatorios, vendarlos o colocar las camisetas para que esto no empeore el estado general del paciente. La presencia de una úlcera no indica que un tumor ulcerado, por ejemplo, en esta pequineza de acá arriba, no indica que este tumor ulcerado sea de peor grado de malignidad en cuanto a la producción de metástasis que el otro que no está ulcerado. Es decir, un tumor ulcerado indica aumento de la agresividad local del tumor y no por eso es más metastizante que uno que no esté ulcerado. Tenemos que ver si hay presencia de secreciones, ¿sí? Como la de arriba, que es una mastitis, ¿sí? O una pseudopreñez, perdón, la de abajo es la mastitis, la de arriba es una pseudopreñez, o que haya una contaminación con infección bacteriana porque hay una úlcera. ¿Por qué es importante esto? Porque hay que, cuando uno va a hacer la cirugía, la mama esa tiene que estar lo más limpia posible. Es decir, si está con pseudopreñez, para el momento de la cirugía, lo ideal es que haya pasado la pseudopreñez, lo mismo que si está con una mastitis o con un absceso o con una infección. Hay que tratarlos antes de entrarlo al quirófano, ¿sí? Para que no haya complicaciones postquirúrgicas en una perra que está con una mastitis o que está con un absceso.
Ver si hay inflamación, edema o inflamación peritumoral. Esto es importante porque este edema o esta inflamación peritumoral puede tener dos orígenes. Uno puede ser origen del organismo que produce inflamación o edema como para tratar de frenar o de luchar contra el tumor, y otra puede ser producida por el tumor en sí. Es importante diferenciarlos porque si es producida por el organismo, si le damos antiinflamatorios, generalmente un AINES, generalmente disminuye esa inflamación y mejora el cuadro clínico. Si a pesar de darle antiinflamatorios o antibióticos, si llega a haber alguna mastitis o alguna contaminación concomitante, no mejora la inflamación y al contrario, cada vez está más inflamado, el problema es que podemos estar en presencia del carcinoma inflamatorio. Y el carcinoma inflamatorio es uno de los pocos tumores donde está contraindicada la cirugía, ¿sí? Porque es un tumor que en cuanto lo tocamos con el bisturí o queremos hacer una cirugía, generalmente empeoramos el cuadro y aceleramos la morbilidad o mortalidad del animal. Una vez que ya tenemos qué tipo de tumor es, qué tamaño tiene, si está ulcerado, si está adherido o libre de los tejidos superficiales o profundos, eso es importante sobre todo para la cirugía, ver si ese tumor está adherido o no a los músculos, porque en el momento de la cirugía vamos a tener que hacer una cirugía mucho más radical y con mayores márgenes de seguridad. Pasamos a ver los linfonódulos que están afectados. Los linfonódulos que pueden afectarse en los tumores de mama pueden ser superficiales o profundos. Van a ver que algunos libros todavía siguen diciendo que si el tumor está en la primera, en la segunda o en la tercera mama, va a drenar hacia el linfonódulo axilar. Y que si está en la cuarta y quinta, va a ir al inguinal o mamario. En realidad se vio hace unos años, se hicieron estudios y se vio que todas las mamas están como interconectadas linfáticamente. Entonces, que esté en la segunda mama del lado derecho puede estar tomado el inguinal o mamario del mismo lado o el axilar del otro lado o el axilar de ese lado, porque hay una gran interconexión a nivel de tercera y cuarta y también entre las dos cadenas a nivel de la segunda y de la quinta. Es decir, que puede haber cualquiera de los linfonódulos afectados esté donde esté la mama. Por eso hay que recordar que dentro de los linfonodos o los linfonódulos superficiales que pueden afectarse, esté donde esté el tumor de mama, pueden ser el axilar, ¿sí? Y siempre hay que revisar de los dos lados. El primero sería el axilar. Si el axilar está afectado, puede llegar a afectarse el preescapular o cervical superficial, el inguinal superficial o mamario, y si este está afectado, puede llegar a afectarse el popliteo. Es decir, para que esté afectado el popliteo, generalmente tiene que estar afectado el inguinal, y para que esté afectado el preescapular, tiene que estar afectado el axilar. Y siempre recordar de ambos lados. Y hay unos vasos linfáticos perforantes, que son estos que están marcados como en naranjita, que suben a nivel de los espacios intercostales de la primera, segunda y tercera mama, ascienden por los espacios intercostales y penetran en el tórax. Cuando estos están afectados se ven como las cuentas de un rosario. Entonces hay que recordar siempre palpar las caras laterales del tórax. Lo mismo pasa a nivel de la cuarta y quinta, a nivel lateral del abdomen, porque si están afectados esos vasos linfáticos, puede ser que haya una diseminación linfática metastásica a nivel pleural en el tórax y a nivel peritoneal si están afectados estos vasos perforantes que salen de la cuarta y quinta mama en caudal. Dentro de los linfonódulos profundos, lo que se pueden ver afectados son a nivel torácico, el esternal y el mediastínico, que estos los vamos a estudiar por radiografía de tórax, y a nivel abdominal todo el paquete sublumbar o lumboaórtico, ¿sí? Que está por debajo de los cuerpos de las vértebras lumbares y que los vamos a estudiar generalmente o por radiografía, pero más comúnmente por ecografía. Y el tercer paso, la M, sería la metástasis, ¿sí? Dijimos que los tumores malignos
desde que comienza la neoangiogénesis ya son capaces de producir metástasis, por eso es que no hay que esperar a ver qué pasa y dejar pasar el tiempo. Y los dos órganos de mayor presentación de metástasis son el pulmón y el hígado, ¿sí? Después, otros sitios de bastante frecuencia es la piel, sobre todo la piel de la cara interna, de los muslos, ¿sí? Y de la cara interna de los brazos. Esos suelen verse como se ven en esta de abajo, que era una pointer, que se ven todos como granulitos, ¿sí? Y cuando uno hace una punción aspiración de alguno de estos granulitos, en este caso daba carcinoma mamario. O así a veces como ampolletas o como pequeñas ulceritas también en la cara interna del muslo. Tenía esta perra que cuando se hizo la punción dio también un adenocarcinoma mamario. El ovario también es otro sitio que se puede presentar metástasis del tumor de mama. Útero, el riñón, el peritoneo por esta diseminación linfática que les decía antes a través de esos vasos perforantes, los huesos, fundamentalmente los cuerpos de las vértebras lumbares, pero también pueden presentarse a nivel de los huesos largos, como el húmero o el fémur, son los más comunes, y también puede presentarse a nivel del sistema nervioso central. Por eso muchas veces si una perra que tiene tumores de mama empieza con convulsiones, una de las probabilidades de diagnóstico es que tenga una metástasis a nivel central. Y no olvidarse los famosos síndromes paraneoplásicos, que son aquellos signos o síntomas que se producen por, generalmente a distancia del tumor, por la producción de diferentes sustancias, muchas hormonas o otros síndromes paraneoplásicos locales que se pueden producir por compresión. Los más frecuentes son la anemia, la caquexia, fíjense esta pequeñecita, como se le nota todo el pelo así como erizado, y si uno pasaba la mano se notaban perfectamente todos los huesos, estaba caquéctica, ¿sí? Tiene un tumor de mama que casi prácticamente le llega de la mama hasta, fíjense, la camilla, hasta donde le llegaba más o menos la altura de la pata. Y esta era una ovejera alemán que, si se fijan, miren el estado caquéctico, ¿sí? Que estaba. Y esto es el tumor que estaba, lo tenían perfectamente vendado, pero el tumor era enorme, ¿sí? Y esta ovejera estaba en un estado de caquexia bastante importante. La hipercalcemia, se habla que el adenocarcinoma mamario es junto con el linfoma, ¿sí? Y el carcinoma de sacos anales son los tres tumores que más frecuentemente producen hipercalcemia. La coagulación vascular, coagulación intravascular diseminada, fundamentalmente en el carcinoma inflamatorio, es el que se produce con mayor frecuencia. Una reacción hepática inespecífica, muchos de estos perras con tumores mamarios se vio que está aumentada la FAS fundamentalmente, y que después de la mastectomía, muchas veces, si esto era por una reacción hepática inespecífica, era un síndrome paraneoplásico, esos valores de FAS vuelven a la normalidad. El síndrome de vena cava craneal o caudal, en esta en la pantalla a la izquierda, tenemos un síndrome de vena cava craneal que era por una linfadenopatía mediastínica que estaba comprimiendo la vena cava craneal, y lo que se produce generalmente es edema de cabeza y cuello, ¿sí? Y de miembros anteriores. Cuando uno ve este tipo de síndrome, automáticamente va generalmente a sacar una placa de tórax porque hay una masa que está comprimiendo la vena cava. Y en el otro, el ovejero tenía síndrome de vena cava caudal con edema de miembros posteriores y tenía los linfonódulos, ese paquete sublumbar muy aumentado de tamaño, y estaba comprimiendo a la vena cava. Otro es la osteopatía hipertrófica, ¿sí? Que se produce generalmente por una masa a nivel de tórax. Esta perrita, fíjense que todavía no le había crecido el pelo de la tricotomía, de la mastectomía, y apareció con los 4 miembros aumentados de tamaño, con mucho dolor, ¿sí? Se hizo la placa y apareció esta osteopatía hipertrófica, que es un depósito mineral a nivel del periósteo, ¿sí? De los huesos largos, y que se da
muchas veces una de las teorías es por una reacción vagal por la presencia de masas a nivel torácico o abdominal. Y esta perra tenía metástasis a nivel pulmonar con varias masas de bastante tamaño. Como el 99% de las perras van a cirugía, o el 90% por lo menos de estas perras, la indicación es quirúrgica, hay que hacer dentro de los exámenes complementarios los exámenes prequirúrgicos, ¿sí? Normales de rutina, un hemograma completo, estudios bioquímicos, creatinina, urea, proteínas totales, albúmina, la FAS, por esa reacción hepática inespecífica que les decía, pruebas de coagulación pensando en la mastectomía, ¿sí? Y nosotros mucho tiempo medimos calcio, pero nos daba, a pesar de que dicen que la hipercalcemia es uno de los síndromes paraneoplásicos más frecuentes, nunca encontramos una hipercalcemia, y salvo que tenga algún signo que nos indique que puede tener una hipercalcemia, solemos no tomar de rutina, no medir el calcio. Los exámenes complementarios de imágenes, radiografías de tórax, siempre acuérdense en todo paciente oncológico, 3 incidencias, lateral derecho, lateral izquierdo y la ventrodorsal, y la ecografía abdominal por todo lo que habíamos hablado, no solo para descartar metástasis y linfadenopatía, sino en las perras enteras ver la patología de ovario y útero. ¿Qué pasa con la biopsia pretratamiento? En oncología la regla de oro es la biopsia. Ustedes saben que para todo oncólogo va primero la biopsia, ya sea citológica o histopatológica. Generalmente se comienza con un estudio citológico para ver si es un tumor, de qué tumor se trata, para ver cuál es el tratamiento. En general, en los tumores de mama no se hace esta biopsia pretratamiento por varios motivos. Uno, porque en general el diagnóstico está como cantado que es un tumor de mama, pero más allá de eso, no tiene sentido hacer, en este caso, este tumor tan grande, tomar una punción para que me diga adenocarcinoma mamario o tumor mamario, porque el tratamiento va a ser la cirugía. En el otro caso, que tiene muchos tumores de mama, habría que hacer una punción de cada uno de ellos. Y en todos, en ambos casos, el tratamiento indicado es la mastectomía. Entonces, por lo general, en los tumores de mama no se hace una citología o una biopsia pretratamiento, sino directamente se manda a cirugía y después se hace el diagnóstico histopatológico. ¿En qué casos puede llegar a estar indicada una biopsia pretratamiento? En aquellos casos, por ejemplo, acá abajo, que ya hubo una mastectomía y que aparecen masas, ¿sí? En la cicatriz, como para ver si es una recidiva o muchas veces son granulomas de la cicatrización u otra alteración. En estos casos, cuando uno tiene la duda de que sea una recidiva, se puede hacer una punción citológica para ver si es un tumor de mama. O en otros casos, acá en esta otra de acá abajo, tenemos el tumor de mama en la parte caudal y en la parte craneal, en la torácica, había una masa o un tumor que era muy sospechoso de que fuera un tumor cutáneo, este que está acá. Entonces ahí sí se hizo en este tumor una punción para ver si realmente era un tumor de mama y resultó ser un mastocitoma, porque es bastante frecuente en la zona de las mamas la aparición de mastocitomas de tumores de origen epitelial, de cutáneo. Entonces ahí sí se hace una punción para ver si realmente es un tumor de mama o es uno sospecha de otro tumor cutáneo, como en este caso era un mastocitoma. ¿Por qué? Porque los márgenes de seguridad que hay que darle a un mastocitoma son mucho mayores que los de un tumor de mama. ¿Y por qué también uno dice, bueno, yo le hago una punción a una masa única para ver si es un tumor de mama, qué tipo de tumor de mama es? Porque se vio que hay una gran heterogeneidad histopatológica en los tumores de mama. Es decir, un mismo tumor de mama puede tener más de un tipo histopatológico, incluidos benignos o malignos. Y, por supuesto, en esta otra que tiene varios tumores, pueden ser todos iguales o todos diferentes. Por eso yo decía que había que hacer una biopsia de cada uno.
Hace unos años hicimos un estudio también en el Hospital Escuela de la Facultad para ver la variación histopatológica de neoplasias de presentación múltiples y únicas, para ver qué pasaba con esa histopatología. Se estudiaron 325 hembras caninas, de las cuales 234 tenían tumores múltiples, como se veía esa perrita que tenía 3 o 4 tumores. Y 91, es decir, el 28%, eran tumores únicos. Cuando se mandaron todos, porque la indicación es mandar toda la pieza o todos los tumores que tenga, si tenga 10 tumores mamarios, mandarlos todos a histopatología, se vio que de los tumores múltiples, es decir, las perras que tenían más de un tumor, el 49%, es decir, 115, tenían la histopatología igual, es decir, todos los tumores eran malignos, ¿sí? Perdón, no malignos, tenían la misma histopatología, o eran todos malignos o eran todos benignos. De esos, el 81%, o sea, 93, eran todos malignos y el 19%, o sea, 22, eran todos benignos. Después, el 51%, o sea, más de la mitad que los otros, tenían diferentes histopatologías, es decir, no todos los tumores eran iguales. Entonces, de estos que eran diferentes, se vio que el 24%, si bien eran todos malignos, eran diferentes en el grado de malignidad. Habían algunos que eran más indiferenciados y eran un tipo histopatológico, por ejemplo, adenocarcinoma, adenocarcinoma papilar, y había otros que eran un adenocarcinoma anaplásico o era un tumor mixto maligno, es decir, si bien todos eran malignos, tenían diferentes grados de malignidad. Y el 20% eran benignos. Pero fíjense, el 56% de estos que eran múltiples, es decir, 67 de estos animales que tenían tumores múltiples, eran malignos y benignos, es decir, algunos eran malignos y otros eran benignos en la misma perra. Entonces, por eso yo les decía que si uno hace la punción prequirúrgica y tiene 6 tumores, hay que sacarle a los 6 tumores, porque por ahí tomamos uno solo y ese justo era benigno, vamos a decir, tiene tumores benignos, y en realidad el de al lado es maligno. En cuanto a los que eran únicos, que tenían un solo tumor, el 92% tenían la misma histopatología, todo el tumor, es decir, dentro de estos que todo el tumor tenía la misma histopatología, el 69% eran malignos y el 31% eran benignos. Pero ¿qué pasaba? Hay un 8% que no tenían la misma histopatología. Y dentro de estos que no tenían la misma histopatología, el 29% eran diferentes en malignidad, como pasaba con los múltiples, pero el 71% eran maligno y benigno, es decir, el mismo tumor único tenía sectores benignos y sectores malignos. Por eso volvemos otra vez que no nos sirve hacer una citología prequirúrgica, porque si justo tenemos uno de estos tumores que tienen una parte maligna y una parte benigna y punzamos en la parte benigna, por ahí nos quedamos con una falsa sensación de que ese perro tiene un tumor benigno cuando en realidad en otra parte es maligna. Hace unos cuantos años atrás operé una Beagle con un tumor grande, como tenía ese original que era muy grande, era una Beagle con un tumor muy grande, y bueno, cuando le saqué el tumor dije, no le voy a mandar un tumor tan grande al patólogo, saqué unos trocitos, unas muestritas y se las mandé a esta patología. No me voy a olvidar más porque fue en diciembre, y cuando vino el resultado me dio tumor mixto benigno. Perfecto, señora, que se tranquila, era un tumor mixto benigno. En febrero, esto fue en diciembre, en febrero la perra vino con disnea. Disnea, le sacamos una placa y había efusión pleural y suelta de globos. Ahora, ¿de dónde viene esto? Empezamos a hacer todo un chequeo del animal para ver si tenía algún otro tipo de tumor en ese momento, algo interno,
que podía dar esta metástasis, no tenía nada, se hizo una punción de esa difusión pleural que tenía y dio carcinoma mamario. ¿Qué fue lo que pasó? Yo tuve la mala suerte de tomar la muestra del lado del tumor mixto maligno y el tumor, perdón, del tumor mixto benigno y el tumor maligno lo tiré al tacho de la basura. Desde ese día, tenga el tamaño que tenga, sea el número que sea, siempre mando todo a histopatología para que hagan un seguimiento, un feteado de varias partes del tumor para que no me vuelva a pasar de quedarme con la sensación de que era benigno y resultó ser maligno. ¿Cuáles son las variables terapéuticas que podemos tener para los tumores de mama? Cirugía como único tratamiento, generalmente para los tumores benignos, hacemos la mastectomía, se sacó el tumor y generalmente queda acá el tratamiento para ese tumor. Puede haber cirugía y una quimioterapia posterior, adyuvante, que lo hacemos cuando son tumores malignos y todo va a depender del grado de malignidad de ese tumor, de la histopatología. Podemos llegar a hacer quimioterapia primero si el tumor está muy adherido o si hay linfadenopatías muy fijas que necesitamos liberarlas un poco para poder hacer la cirugía. Cirugía y siempre quimioterapia posterior. Cuando hacemos una previa, siempre va con una posterior. O quimioterapia como único tratamiento cuando es un tumor que no le altera la calidad de vida, no está ulcerado, no es grande, es un tumor chico que ya dio metástasis. Entonces, generalmente hacemos solamente quimioterapia y no indicamos la cirugía. La cirugía hay diferentes tipos de... ¿Vamos bien con el tiempo? Sí, sí, Laura, no te hagas problema. Perfecto. Bueno, hay distintos tipos de cirugía, desde la nodulectomía, la mastectomía parcial, mastectomía simple, regional, unilateral o bilateral. Todo va a depender del número de tumores, del tamaño de los tumores y dónde estén ubicados, ¿sí? En general, la nodulectomía se hace cuando son pequeños nódulos menores de 1 centímetro en general que están libres de piel y de tejidos profundos, que lo que se hace es una incisión en piel, esperen que no veo la flecha ahí, una incisión en piel, ¿sí? Siempre hacerla por lateral del nódulo, no sobre el nódulo para no correr el riesgo de incidir el nódulo tumoral. Se hace en uno de los lados y lo que se hace directamente es una divulsión, se toma el nodulito con una pinza, con una tijera Metremont Roma, se divulsiona todo alrededor del nódulo y se saca directamente el nódulo. A mí personalmente este tipo de cirugía no me gusta porque no se está dando mucho margen de seguridad y si es un tumor maligno, después va a haber que hacer una nueva cirugía para extirpar la glándula. Pero en general muchos indican la nodulectomía. La mastectomía parcial es cuando es un nódulo un poco más grande, de 1 centímetro, no más de 3, y está libre también de tejidos profundos y de piel, y lo que se hace es, se saca una pequeña losange de piel sobre este nódulo y se saca parte de la mama, o sea, el nódulo con por lo menos un centímetro medio o 1 centímetro de glándula mamaria alrededor. Esta es una cirugía que tampoco es de mi agrado, pero más allá que es algo que, fíjense cómo queda ahí el, el espacio que quedó al sacar una parte de la mama, se inflama, sangra y estamos otra vez en lo mismo. Si es un tumor mamario maligno, más vale sacar toda la mama y es lo que es más conveniente. Si hay, ahí no creo que se vea muy bien, pero acá había un nódulo, ¿sí? Y lo que se hizo, se sacó directamente toda la mama, una mama. Es mucho, la cirugía en realidad es más sencillo sacar una mama entera que estar sacando una mastectomía parcial porque sangra más, se inflama y demás. Lo ideal, si es un nódulo chiquito, es hacer la mastectomía simple. La mastectomía regional va a depender. Regional es cuando se saca más de una mama. Pueden ser 2, pueden ser 3. Y va a depender
del número de tumores o del tamaño. Por ejemplo, en las fotos de la izquierda hay 1, 2, 3, 4, entonces no se sacó completamente todas las mamas, entonces por eso es regional. Si se hubieran sacado las dos cadenas o toda una cadena, sería uni o bilateral. Y en la otra es un solo tumor, pero miren, por el tamaño que tiene, se tuvieron que sacar prácticamente toda la cadena mamaria, ¿sí? Entonces, la regional es más de una mama y depende del número o del tamaño del tumor. Unilateral es, bueno, cuando se saca toda una cadena mamaria, y la bilateral es cuando se sacan las dos cadenas al mismo tiempo. En este caso de la bilateral, todo va a depender del tamaño de los tumores, si da después para hacer la síntesis de, el tejido que queda, ¿sí? Cuando se sacan las dos cadenas. ¿Por qué? Porque hay que darle el margen de seguridad correspondiente. Si son muy grandes y no da después para cerrar, ojo, porque hay veces que yo he visto que o hacen la incisión muy pegada al tumor o incluso han incidido sobre el tumor para que después la piel cierre. Y es peor porque ese tumor va a crecer mucho más rápido. Fíjense, esta es una Cocker donde se hizo una mastectomía bilateral, tenía tumores chicos en todas las mamas y en la parte craneal, fíjense que está este dibujito como una U o una B corta o una Y si lo unimos para atrás. ¿Y por qué está este dibujo? Esto se hace cuando no está tomada la línea media por tumor, ¿sí? Acá eran muy chiquitos los que estaban en los dos torácicas porque las glándulas, las cadenas mamarias no son perfectamente paralelas en toda su extensión, sino que en la parte craneal se difieren hacia los laterales. Entonces, si nosotros hacemos la típica cirugía Losange de sacar todo, ahí sí, en la zona external no nos va a dar para cerrar, ¿sí? Entonces, por eso se hace este dibujo como para que permita hacer un cierre de la parte craneal. Para evitar esto, que son recidivas, ¿sí? De mastectomías, esta perra de acá abajo, a la derecha, la habían operado 5 veces y seguía recidivando, ¿sí? Fíjense todas las recidivas. Para evitar esto, justamente, que establecer el margen de seguridad. Margen de seguridad, como sabemos, en oncología es la cantidad de tejido sano que hay que sacar alrededor del tumor para estar casi seguros que estamos sacando el tumor completamente. En el caso de los tumores de mama, supongamos que esto es el tumor de mama, esto verde, lo verde más clarito es el tejido mamario, subcutáneo piel arriba y abajo tenemos el violeta del lila, sería la fascia y lo que es más oscuro bordó, el músculo. En general, en los tumores de mama, en piel se suele dar 1 centímetro, 1 o 2 centímetros, pero a lo sumo 1 centímetro hacia los costados, ¿sí? En el tejido mamario se puede hacer lo mismo, 1 centímetro desde donde termina el tumor, y en profundidad va a depender si ese tumor está fijo o no a los planos profundos, ¿sí? En este caso el tumor está libre del plano profundo, entonces le damos 1 centímetro en piel, 1 centímetro en mama y el plano profundo levantamos el tejido mamario sin tocar la fascia muscular. En este caso está adherido a la piel, que puede ser por infiltración o por una úlcera, entonces ahí ya aumentamos el margen de seguridad en la piel, mínimo 3 centímetros, si tiene una úlcera, mínimo 3 centímetros hacia cada lado de la úlcera. Y en el resto respetamos los márgenes de seguridad. En el caso que esté adherido en profundidad, fíjense ahí está infiltrando la fascia y está infiltrando el tejido muscular. Lo que se hace es se saca completamente los planos que estén infiltrados, es decir, acá no vamos a darle centímetros, sino si está infiltrando, aunque sea superficialmente, la fascia, se saca toda la fascia. Si está infiltrando el músculo por debajo, se saca todo ese plano muscular que está afectado y con 3 centímetros de margen de seguridad hacia los laterales.
Y en este caso, que está todo difuso y está afectando la fascia, le damos a todo, ven arriba esos coloraditos como si estuviera una úlcera acá, entonces donde termina la úlcera 3 centímetros y desde el tumor, como está medio difuso, todo lleva 3 centímetros y en este caso se levantó toda la fascia, ¿sí?, muscular. En general yo le dije que se hacía 1 centímetro o 3 centímetros desde el tumor en el tejido mamario. Yo personalmente no tomo centímetros en el tejido mamario, sino que voy hasta donde termina el tejido mamario. Es decir, hago mi centímetro en piel, como está acá, y después en la mama busco hasta donde termina la mama. Ven que acá, si ven, hay como granulitos, esto es tejido mamario, y acá en la punta de la tijera, perdón, ya terminó el tejido mamario y está la fascia, ¿sí? O el tejido areolar. Ahí es donde hago mi margen de seguridad, es decir, busco a donde termina el tejido mamario y levanto todo el tejido mamario. ¿Por qué? Porque esa mama ya está afectada. Aunque el tumor sea un nódulo, ya toda la mama está alterada. Entonces, ¿por qué voy a estar dejando, aunque la vea macroscópicamente bien la mama, no me conviene dejar tejido mamario porque puede llegar a haber una recidiva? Entonces, saco todo el tejido mamario completo, ¿sí? Divulsiono por el subcutáneo hasta donde termina el tejido mamario y ahí es donde hago mi sección de la parte mamaria. Si no se entendió, después lo aclaro mejor. Este es un ejemplo, por ejemplo, Java tenía tumores mamarios chiquitos en toda la cadena, entonces lo que se hizo es una mastectomía unilateral. Fíjense, lo primero que hacemos es marcar todo el tejido que vamos a sacar, hacemos una incisión. Hay quien le gusta comenzar de caudal a craneal, a mí personalmente me es más cómodo empezar de craneal a caudal, es decir, de las torácicas hacia las inguinales, ¿sí? Pero hay quien le resulta más cómodo al revés. Lo que hay que hacer es buscar el punto de clivaje, es decir, si no está afectado el músculo, ¿sí?, directamente con una Metzgerman empezar a levantar el tejido mamario. Ahí se va levantando, ¿sí? Fíjense, no está afectado la fascia, entonces solamente se saca el tejido areolar. Ahí se sigue levantando y ahí quedó la mastectomía. Hay que tener 3 puntos importantes en la irrigación que hay que tener en cuenta y hacer hemostasia antes de incidir los vasos, que son a nivel más o menos de la segunda mama o de la torácica caudal, viene una arteria perforante, torácica perforante, que hay que localizarla, ligarla y después incidirla. A nivel de la tercera, ¿sí?, cuando empieza la parte abdominal, a nivel de la tercera mama estaría la epigástrica craneal superficial, que también viene del abdomen, hay que ligarla, seguir adelante, y la más importante, y es así, es la que hay que divulsionar y buscar bien, son las pudendas o epigástricas caudales superficiales que vienen a nivel del anillo inguinal. Esos son los 3 puntos más importantes en cuanto a la hemostasia. Por supuesto, hay que hacer hemostasia de toda la mastectomía, ¿sí?, de los pequeños vasos, pero esos 3 puntos son los que hay que tener más en cuenta. Fíjense lo que es el tejido, ¿sí? Una vez que yo saqué todo, fíjense ahí que saqué todo el tejido, y el problema que tiene esto de levantar todo el tejido mamario es que muchas veces el tejido que va quedando, la fascia o la grasa, empieza a resecar, entonces hay que humedecerlo antes de suturarlo. El animal pierde mucho calor porque está todo muy expuesto. Y el tercero, que yo siempre le digo a los chicos, a los alumnos, que es por ahí psicológicamente el más importante, que cuando uno termina y saca todo esto, dice, uy, ahora tengo que suturar todo esto. Entonces, por eso es que nosotros lo que hacemos es ir suturando por partes. Ahora en el próximo caso les voy a mostrar cómo se hace, ¿sí? Acá es humedecer todo, ¿sí?, hacer un lavaje después de haber sacado y suturar. El tip fundamental para que una mastectomía no haya dehiscencia o apertura de la misma es que toda la fuerza de la mastectomía tiene que ser en el subcutáneo, ¿sí?
Hay que hacer 1 o 2 planos, lo que sea necesario para que toda la fuerza y todo el cierre esté en ese subcutáneo, con muchas veces plicatura, es decir, tomar parte del tejido muscular que está por debajo como para disminuir los espacios muertos y que no se formen seromas. Pero todo tiene que estar ahí, no la piel, porque si uno tracciona demasiado la piel y le da mucha fuerza a la piel, lo más probable es que se necrose y se produzca la dehiscencia. ¿Ven? Ahí está toda la fuerza en el subcutáneo. En la piel solamente se tiene que afrontar. Y ahí está cerrada la mastectomía. En general, cuando son así muy grandes y tienen da mucha tensión, lo ideal es empezar de atrás y de atrás y de adelante, como para ir achicando las tensiones. Ya falta poquito, ¿eh? Este es otro caso, Dulcinea, fíjense el tumor que tenía este grande acá atrás y tenía uno más chico acá adelante, se hizo toda la resección total, ahí está todo marcado lo que se va a sacar. Se empieza la parte, como a mí me gusta, la parte torácica, y fíjense, acá estaba infiltrado el músculo, entonces se levantó la capa muscular, no se despega, nunca se despega porque no sabemos si es infiltración tumoral o es adherencia, pero como no lo sabemos, hay que sacar el plano que está fijo. Ahí se está sacando el músculo, ¿sí? Ahí se sacó con el músculo. La ligadura, esto es el que le decía de la torácica. Y fíjense, yo levanté esto hasta acá, ¿sí? Y ahí empezamos a suturar. Se suturó todo hasta acá, ¿sí? No piel, sino todo el subcutáneo. Y seguimos para adelante. Seguimos para adelante, pero ya tengo todo esto que me disminuye la fuerza de tensión o que se separe a lo largo de la herida. Ahí está la pudenda o la epigástrica caudal. Estos son los vasos que están perivulvares, que muchas veces cuando uno llega atrás hay que localizarlos y ligarlos antes de terminar de hacer la mastectomía porque sangran y pueden después traer complicaciones en el postquirúrgico. ¿Ven? Acá ya está todo cerrado y se termina la parte caudal. ¿Ven? Como les digo, suturamos de atrás y de adelante para ir disminuyendo las tensiones. Y ahí quedó la sutura. En este caso, muchas veces lo que estamos utilizando es la subcuticular, ¿sí? ¿Para qué? Para no dejar puntos en piel y que el animal se saque los puntos. Y ahí quedó Dulcinea con su sutura. ¿Qué pasa cuando hay ya metástasis? ¿Indicamos o no la cirugía? La indicamos si son tumores como en este caso, ven que está ulcerado, entonces para mejorarle la calidad de vida en forma paliativa. O si son tumores, fíjense, acá tenía una metástasis, pero miren el tumor que tenía esta salchicha, era casi más grande que la salchicha, entonces se le hizo, ¿sí? La mastectomía como para mejorar la calidad de vida y se siguió con quimioterapia. Todo a histopatología, por lo que les decía antes de la heterogeneidad de los tumores mamarios. ¿Y cuáles son las complicaciones? Seromas, ¿sí? Que se pueden producir, por eso lo ideal es hacer esa buena cierre de los espacios muertos y si no, colocar drenajes. Hematomas, los caniches es muy común que salgan ya con sus hematomas de la cirugía. Edemas de miembros posteriores, sobre todo cuando se sacan los linfonódulos mamarios. Dehiscencia, lo que les decía antes, ¿sí? O porque se sacan los puntos o porque quedó demasiada tensión en la piel. Esto generalmente cierra por segundo y si no hay que reavivar y volver a suturar, pero en general cierra por segunda. Lo que hay que evitar es esto, que se cicatrice sobre sí mismo la herida, entonces todos los días hay que raspar un poquito y reavivar los bordes hasta que termina de cerrar. Por eso es fundamental la protección para evitar la dehiscencia con camisetas o con collares isabelinos. Y si se necesitan, las drogas más utilizadas es la doxorubicina, la dosis ideal normal de 30 miligramos metro cuadrado cada 3 semanas, sola o combinada con ciclofosfamida. Si no se puede utilizar la doxorubicina, se puede utilizar la mitosantrona por el caso de que es cardiotóxica, la doxorubicina, y si es un cardiópata no se puede usar, entonces se la puede reemplazar por mitosantrona a 6 miligramos metro cuadrado cada 3 semanas, que es de la misma familia de la doxo, pero no es cardiotóxica,
o el carboplatino, ¿sí? A 300 miligramos metro cuadrado cada 3 semanas. Lo importante es no llegar a esto, ¿sí? Por eso les decía que revisar las mamas y en cuanto aparezca un nódulo sacarlo, porque es mucho más fácil. Aparte, mire el estado en que llegan estas perras y por supuesto no llegar a esto, porque cuando ya llegamos a esto, no, ya lamentablemente no hay nada que hacer. Y acá, bueno, llegamos al final. ¿Mm? Muchas gracias y si hay alguna pregunta. Buenísimo, doctora. Muy claro, como siempre, muy ilustrativo. Bueno, usted es docente, así que es así. No, no puede ser de otra manera. Bueno, Eh, gracias. y me iba riendo a medida que iba pasando la disertación, porque cuando aparecía una diapositiva hacían una pregunta e inmediatamente después la contestaba. O sea, era como si Ah, hubiese juro subliminalmente... que no veía nada, ¿eh? No, no. Así que un montón de preguntas ya están contestadas inmediatamente después de cada... Así que bueno, voy a ir viendo algunas Y si que alguna de puede esas que... quedó alguna duda, también Sí, decime. que puede que no. Eh, bueno, acá, por ejemplo, hablaba sobre la relación del tamaño del tumor con el pronóstico, que lo aclaró, pero también con la presencia de metástasis tiene relación el tamaño del tumor. No, 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 eso era lo que les decía antes. Un tumor maligno, desde que se origina, tiene lo que se llama clon metastizante, es decir, no todas las células del tumor son capaces de producir metástasis. Hay una parte de ese tumor que se llama clon metastizante. Estas células, que son las que desde el comienzo pueden desprenderse y producir la metástasis, desde que se hace lo que se llama neoangiogénesis, que es la vascularización nueva alrededor del tumor, desde que está eso ya son capaces de salir a producir metástasis. Entonces, por ahí, un tumor que nos ha pasado de tumores de 2 centímetros, cuando hacemos la placa y metástasis, y por ahí un tumor de 20 centímetros no lo tiene. Por supuesto, cuanto más pasa el tiempo, mayor probabilidad hay de que se produzca metástasis. Pero no quiere decir que un tumor de 20 centímetros vaya a tenerla y no uno de 2 o 3 centímetros, ¿sí? Depende de la malignidad del tumor, es la capacidad de producir metástasis. Pero sí, por supuesto, cuanto más tiempo pase y más crezca, más probabilidades hay de producir metástasis en el tiempo. No sé si Muchas quedó gracias. claro. Después preguntan sobre si puedes repetir el nombre del tumor que si se opera aumenta la mortalidad. Carcinoma inflamatorio. Es el peor de los tumores mamarios, ¿sí? Y su diagnóstico es casi clínico más que histopatológico, ¿sí? Es un tumor que generalmente comienza en las últimas mamas y produce todos los signos cardinales de la inflamación. Va a haber dolor, va a haber calor, va a estar eritematoso. Uno ya cuando, en general, la mayoría de los tumores de mama uno los puede revisar y si bien son tumores y pueden doler, la mayoría no producen ese dolor que produce el carcinoma inflamatorio. Muchas veces uno te das cuenta que la perra no quiere ni sentarse ni acostarse porque está el dolor, le ves la fase de dolor, duele y duele mucho. Y cuando uno lo toca está más caliente la zona que el resto del cuerpo. En general los tumores de mama, salvo que haya un absceso o una mastitis, suelen estar a la misma temperatura del organismo, ¿sí? Y muchas veces hay edema de los miembros posteriores porque suelen producir eh, trombos linfáticos que pueden complicar la parte de drenaje linfático de los miembros posteriores. Pueden tener Godet positivo, estar eritematosos, muchos están, ¿viste la piel de la naranja que se habla de la celulitis? Bueno, están así. Clínicamente es muy que te lleva a pensar que es un carcinoma inflamatorio. Y si no, una pequeña biopsia para confirmarlo. Y ha pasado de operarlos y que empeora muchísimo el cuadro, ¿sí? Se produce coagulación intravascular diseminada o liberación de trombos, entonces es preferible hacer un tratamiento paliativo con analgésicos, antiinflamatorios, darle calidad de vida, quimio, pero el pronóstico no es bueno. Es lo que le dije hace un ratito, doctora, que a medida que iba hablando iba respondiendo otras preguntas. Está bien. Porque
decían también de, bueno, si el diagnóstico del carcinoma inflamatorio es clínico, qué complementario lo confirma y bueno, y cuál es el procedimiento a seguir. Así que es todo, todo El gratuito. paliativo, mucho tiempo nosotros hemos usado y se puede llegar a usar lovastatina o algún anticolesterol, ¿sí? Generalmente lo dábamos a la noche, porque se habla que las células del carcinoma inflamatorio compiten con la utilización del colesterol con las células normales. Entonces, si uno le baja el colesterol, muchas veces no frena el tumor, pero bajan los signos clínicos, mejora la calidad de vida del paciente. Bien, muchas gracias. ¿Cuál es la fisiopatología de la osteopatía hipertrófica? Hay varias teorías, no hay algo no está totalmente dilucidado. La teoría que más se, se aprueba o se piensa que puede ser es que masas a nivel de tórax o de abdomen, que no pueden no ser tumorales, ¿eh? Puede ser un granuloma, puede ser un absceso, puede ser un tumor primario de pulmón, puede ser una metástasis, puede ser una linfadenopatía, producen una irritación vagal por algún mecanismo químico o local, y esto hace que con- aumente el depósito, por ahí por un aumento de la irrigación o un aumento del depósito a nivel del periósteo de minerales, de calcio. No está muy dilucidado cuál es el mecanismo exacto, pero esta es una de las teorías que más apoyan. De los huesos largos, puede ser de uno, de dos miembros, de tres o de los cuatro miembros. Y se vio también que hay dos tumores que no necesitan de estas masas a nivel torácico o abdominal, que son el carcinoma de células transicionales de vejiga y el carcinoma de próstata, que pueden llegar a producir un mecanismo similar. Bien, muchas gracias. Preguntan si puedes repetir la droga para el carcinoma inflamatorio. La lovastatina o cualquier anticolesterolemiante, ahí está. La que nosotros usamos fue la lovastatina. Y preguntan también 10 qué miligramos, protocolo. perdón, 10 Sí, miligramos por día, cápsula de 10 miligramos a la noche. Generalmente controlando que el colesterol no se te vaya muy abajo, ¿no? y las últimas dos, ¿qué protocolo antiinflamatorio y antibiótico se implementa previo a la cirugía en tumores muy inflamados? A mí me gusta el piroxicam. Yo soy del piroxicam, pero puede ser cualquier AINE, ¿sí? Son generalmente el problema del piroxicam es que la dosis es 0,3 miligramos kilo y vienen comprimidos de 20. Entonces, por ahí te sirve para perros de tamaño grande, ¿sí? Pero para perros más chicos es generalmente, si no, el meloxicam, a la dosis habitual de uso del meloxicam. Y antibióticos yo utilizo generalmente ampicilina o amoxicilina, pero por una cuestión de que la cefalexina he tenido problemas en los postquirúrgicos, viste que la cefalexina a veces produce trombocitopatías y he tenido problemas en el postquirúrgico, que tuve problemas por ahí de sangrado posterior por el uso de la cefalexina y esta trombocitopatía. En general suelo usar amoxicilina clavulánico o ampicilina. La ampicilina en las mamas me ha funcionado muy bien. Y ya te digo, yo prefiero el piroxicam y si no, meloxicam o cualquier AINES. Bien. Y la última pregunta es sobre el tema de radiografías prequirúrgicas, ¿sí? Sí. Eh, que dicen que si una incidencia eh, ventrodorsal es suficiente, también hay que incorporar la dorsoventral, aparte de las dos laterolaterales. En general, el problema es muchas veces lo económico. En general, lo ideal es hacer las tres de incidencia, ¿sí? Las dos laterales, porque en general los nódulos que más se ven son los del pulmón que está por encima, ¿sí? Que es el más ventilado. Y hay veces que hay nódulos muy chiquitos que en el otro lateral no se ven o están cubiertos por el corazón o algo. Entonces, por eso lo ideal son las dos. En general, solemos hacer las dos laterales y si hay alguna sospecha, el frente.
el frente, lo que hemos tenido a veces dudas, porque si vos revisaste muy bien el perro y sabés que no hay ningún nódulo a nivel del tórax subcutáneo, te estoy hablando, a veces hemos tenido problemas que si haces solo la del frente, a veces te aparece un nódulo y resulta que es un pezón, por ahí más calcificado o más marcado. Si tenés esa duda, muchas veces lo que hemos hecho es pintar con varios, o ponerle por ahí como una dona alrededor de ese pezón y volver a sacar la placa para ver si era ese nódulo, era el pezón o hay un nódulo dentro del pulmón. Y en las laterales, a veces por ahí también te aparece un nódulo y resulta que cuando sacas un frente, ese nódulo está por fuera del tórax, ¿sí? Y en la lateral te aparece como si fuera un nódulo de pulmón. Lo ideal es siempre hacer las tres incidencias, pero bueno, si tengo que elegir, bueno, haría las dos laterales y si, si aparece algo raro, desempataría por ahí con una ventrodorsal. No sé si le Pero contesté. ventrodorsal sola, no ventrodorsal y dorso ventral, No, además de no, la no, 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 lateral. no, no. No, 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 no. Los dos laterales y una ventrodorsal si hago las tres incidencias. Y si no, los dos Perfecto, laterales y si hay alguna duda y la ventrodorsal. perfecto. Y esta sí, la última, Doc. Cuando se decide hacer la ovariectomía, ¿es ovariectomía o u ovariohisterectomía? Generalmente las perras, cuando es con tumor de mama, yo indico la ovariohisterectomía. Todo. Porque ese útero, alguna alteración, aunque no parezca, ¿para qué lo vas a dejar? Lo ideal es sacar todo, ovario histerectomía para no tener más problemas. Buenísimo. Hasta ahí las preguntas, doctora. Bueno, muchísimas gracias, como siempre, por la No, de nada. predisposición, por la Bueno, calidad de la exposición, por la gracias. calidez también. Así que, bueno, muchas gracias también a todos los participantes por conectarse. Habían preguntado también sobre dónde queda o si podíamos mandarle por mail la grabación. En realidad, pueden verla en nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Protenencia Argentina, que en los próximos días, seguramente la semana que viene, ya va a estar subida. Así que como Protenencia Argentina, ahí van a poder ver el video nuevamente. Ahí está Y apareciendo una, no sé qué, dice OB, no sé qué, o ya la contesté. Última decía. incluye la OB o la ovariohisterectomía, sí, es lo que, Sí, la otra pregunta, sí. Ovariohisterectomía sería. sí, ovario histerectomía. Eh, No bueno, cambia en y cuanto, perdón, ahí creo que sí, están preguntando, no cambia en cuanto por ahí el pronóstico, pero cambia en cuanto a que ya son perras adultas y que por ahí el útero está afectado, que es lo que dije antes. Entonces lo ideal es en perras ya adultas con el tumor sacar todo. Ah, antes del tumor, en las perras chiquitas, antes del cuarto celo, ¿está preguntando? En preventiva, no, ovariectomía sola u OVH no cambia. Generalmente ahí se ovariectomía solo. sí. En que en realidad también depende del gusto del cirujano en ese momento, de querer hacer solo ovariectomía u ovariohisterectomía. Pero no altera en cuanto es en la prevención si es ovariectomía u ovariohisterectomía. En general se suelen hacer ovariectomías. ¿Hay discusión, doctora, con los endocrinólogos? No, yo no he tenido. Ah, bien. Sobre todo, sí, yo sé, porque de hacerla tan chiquito la ovarectomía con todo el crecimiento y demás, Sí, ¿no? Con eso, sí. yo no he visto, incluso con la incontinencia, he visto más incontinencias urinarias en animales adultos que son castrados que en los que se castran antes del primer celo o del cuarto celo. No, no he tenido ninguna discusión con con Buenísimo. Bueno, doctora, muchísimas endocrinólogos. gracias. Muchas gracias No, a los de nada. participantes. Y bueno, y los participantes los invitamos, aprovechamos la oportunidad para invitarlos a la próxima charla que va a ser el jueves 13 de octubre sobre brucelosis. Así que están todos invitados y van a recibir seguramente el flyer y la temática bien específica en los próximos días. Bueno, muchas gracias y buenas noches, doctora. Gracias, gracias a todos por estar ahí.